Lárgate. Queremos nuestro espacio. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo afilado. Mi nuera, en la casa que aún era mía. Y mi hijo, mi único hijo, parado ahí sin decir una sola palabra. Ese momento lo cambió todo. A veces la traición viene de quienes más amas. Esta es mi historia de engaños, desamor y la fuerza que encontré para recuperar mi vida a los 78 años. Si estás viendo este video, por favor suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Lo encontré mientras limpiaba el escritorio de Arturo. Papeles de divorcio que Miguel había dejado después de nuestro almuerzo. Mi hijo no me había mencionado nada sobre su matrimonio fallido, pero ahí estaban, pruebas de un mundo que se le venía abajo. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo antiguo que Arturo me regaló en nuestro aniversario número 40, notando cómo el último año había dejado más huellas alrededor de mis ojos. «Mamá, perdón por llegar tarde», dijo Miguel al entrar corriendo por la puerta principal de mi casa victoriana en San Pedro del Valle. A sus 52 años ya se le notaba la frente más despejada como a Arturo, pero sus ojos todavía brillaban como cuando era niño. «El trabajo fue una locura hoy. Está bien, mi amor. El almuerzo sigue calientito». Lo abracé, ocultando lo que ya sabía. Si él quería decírmelo, lo haría. Mientras comíamos pastel de pollo, su platillo favorito desde pequeño, Miguel por fin se quebró. «Mamá, Valeria y yo hemos estado saliendo desde hace unos meses. Casi me atraganto con el agua. La hija de Catalina, Valeria Taylor. Sé que parece rápido después del divorcio, pero nos reencontramos en ese evento benéfico el año pasado». Sus ojos brillaban de una forma que no veía desde sus días de universidad. «Ha cambiado, mamá». Recordaba a Valeria de niña, hermosa, sí, pero caprichosa, siempre queriendo ser el centro de atención. Catalina siempre encontraba excusas para justificar su comportamiento. Ahora, en sus 40s, Valeria ya llevaba 2 matrimonios a cuestas. «Si tú eres feliz, yo también». Mentí, porque eso es lo que hacen las madres. 3 meses después, ya estaban comprometidos y 6 meses más tarde, estaba yo organizando la cena de compromiso en mi comedor, viendo cómo Valeria paseaba por mi casa como si fuera suya, observando mis antigüedades como si estuviera en una subasta. «Este candelabro debe valer una fortuna», comentó mientras miraba la lámpara de cristal que Arturo había instalado con sus propias manos. «No se trata del valor», respondí, «se trata de los recuerdos». Después de la cena, Miguel me llevó aparte. «Mamá, necesito decirte algo. Hemos estado viendo departamentos, pero con la economía como está y mis inversiones…» No podía mirarme a los ojos. «¿Qué pasa, Miguel? Estamos con problemas financieros. Perdí casi todo en ese colapso tecnológico». Antes de que pudiera decir algo, apareció Valeria colgándose del brazo de mi hijo. «Tu madre no tiene por qué preocuparse por nuestros asuntos». Esa noche, acostada en la cama, pensando en la situación de Miguel, tomé una decisión que cambiaría todo. Yo era dueña de varias propiedades que Arturo y yo habíamos adquirido gracias a su exitosa carrera como abogado corporativo. La casa colonial en la calle Nogal estaba vacía. A la mañana siguiente llamé a Miguel. «Tengo una solución para lo de la vivienda», le dije. «La colonial de calle Nogal. Tú y Valeria pueden vivir ahí el tiempo que necesiten». Su voz se quebró. «Mamá, no podemos aceptar eso. Insisto, esa propiedad solo está ahí sin usarse». Me detuve, escogiendo con cuidado lo que iba a decir. «Voy a mantener la casa a mi nombre porque es parte de mi plan de retiro, pero es tuya para vivirla». Más tarde, ese mismo día, cuando nos encontramos en la propiedad, le entregué las llaves a Miguel. Valeria recorrió la casa, su dedo perfectamente arreglado, siguiendo el contorno de la madera original. «Es algo anticuada», dijo con una sonrisa apenas visible. «Pero podemos trabajar con eso», dijo Miguel abrazándome con fuerza. «Gracias, mamá».
No vamos a olvidarlo. Al regresar manejando a casa, sentí una pesadez extraña en el pecho. Lo atribuí al síndrome del nido vacío. Aunque mi hijo se había ido hacía muchos años, no tenía ni idea de que acababa de entregar las llaves de lo que se convertiría en mi cárcel de culpa, manipulación y traición. Todo comenzó con llamadas que nunca contestaban. Le dejaba mensajes a Miguel y pasaban días sin respuesta. Cuando los invitaba a cenar el domingo, una tradición familiar de toda la vida, siempre había una excusa. Compromisos de trabajo, otros planes, que Valeria no se sentía bien. Llevaba un diario de cuero, una costumbre que tomé cuando era directora de escuela. Martes, llamé a Miguel sobre la cena del fin de semana. Contestó Valeria, dijo que estaban ocupados. Jueves, dejé otro mensaje, aún nada. No estaba contando, solo intentaba convencerme de que no era mi imaginación la distancia que crecía entre nosotros. Un miércoles por la tarde, preparé la lasaña favorita de Miguel y manejé hasta su casa. Técnicamente, mi casa. Toqué el timbre sosteniendo el plato todavía tibio y esperé. Valeria abrió la puerta. Su sonrisa se apagó al verme parada allí. Elaner, esto no lo esperábamos, dijo abriendo con cierta renuencia. Pensé que les gustaría una comida casera, dije al entrar. La casa se sentía diferente. La Stem, mesita antigua que estaba en la entrada, había desaparecido. En su lugar había una consola moderna que desentonaba con la arquitectura colonial. Miguel salió de su oficina en casa, claramente sorprendido. Mamá, no sabíamos que vendrías. Andaba por la zona y pensé que les gustaría algo de lasaña. Mi voz sonaba falsamente alegre, incluso para mí. ¡Qué detalle!, dijo Valeria tomando el plato con una sonrisa forzada. De hecho, ya pedimos comida para llevar, pero esto lo podemos guardar para mañana. Los seguí a la cocina, notando más cambios. Las perillas vintage de los gabinetes habían sido cambiadas por manijas de acero inoxidable, y las paredes color crema cálido ahora eran de un blanco frío. Mientras Miguel se retiraba a terminar un correo, escuché a Valeria en el pasillo. Sus palabras susurradas llegaban claramente hasta la cocina. No puedo creer que se apareció otra vez. ¿No podemos decirle que llame antes de venir? Ya ni privacidad tenemos. La cuchara de madera que usaba para mover mi té golpeó contra la taza de porcelana. La dejé con cuidado. Mis manos de pronto temblaban. La voz baja de Miguel. Solo está intentando ayudar. Ya sabes cómo es. Es sofocante. Miguel, tu mamá tiene que aprender a respetar los límites. Reuní mi bolsa y las llaves en silencio. Cuando regresaron a la cocina, yo ya iba hacia la salida. Me voy yendo, dije evitando sus miradas. Que disfruten la lasaña. Mamá, no tienes que irte, dijo Miguel. Pero el alivio en su voz era imposible de ignorar. En el camino de regreso a casa, las lágrimas nublaban mi vista. Había aceptado que necesitaban su espacio, su privacidad como recién casados, pero nunca imaginé que me tratarían como una intrusa en una casa que aún era mía, llevando una comida hecha con todo mi amor. Esa noche me senté sola en la mesa del comedor, empujando la comida en el plato. Sonó el teléfono. Catalina, la mamá de Valeria, y mi amiga de toda la vida, Elaner. ¿Cómo estás? Llevamos semanas sin hablar. Pensé en contarle lo que había escuchado, pero mi lealtad a Miguel me lo impidió. Estoy bien, solo intentando acostumbrarme a que Miguel se haya vuelto a casar. Valeria se ve tan feliz, dijo Catalina emocionada. Ella dice que la casa es absolutamente perfecta. Asentí con la cabeza, olvidando que no podía verme. Sí, es una casa muy bonita. Al colgar, escribí una nueva entrada en mi diario. Recuerda, ellos necesitan su espacio. Llama antes la próxima vez. Pero esas palabras me sonaron como rendirme ante algo que aún no lograba definir. La primavera dio paso al verano y con eso, mi relación con Miguel se fue marchitando como flores sin riego.
Las llamadas semanales se volvieron mensuales. Sus visitas, que antes eran tan puntuales, se volvieron ocasiones raras que había que celebrar. Cuando nos veíamos, empecé a notar algo inquietante. Valeria acaparaba todas las conversaciones, muchas veces interrumpiéndome a la mitad. Entonces he estado haciendo voluntariado en el centro de alfabetización del centro, empecé a decir en una de esas pocas comidas juntos. Hablando del centro, interrumpió Valeria. Miguel y yo fuimos a una exposición de arte moderno increíble el fin de semana pasado. Probablemente no te habría gustado el Eleanor, muy avant-garde. Miguel asintió sin mirarme. El hijo que antes me pedía consejos sobre todo, desde sus ensayos hasta sus decisiones profesionales, ahora parecía incapaz de pensar por sí mismo cuando su esposa estaba cerca. En noviembre llegó el Día de Acción de Gracias y pasé días preparándolo todo. Pulí la plata que llevaba generaciones en la familia de Arturo, puse la mesa con la mejor vajilla y cociné todos los platillos favoritos de Miguel. Llegaron 1 hora tarde. Valeria entró como si nada, con un conjunto de diseñador que parecía demasiado para una cena familiar, mirando cada rincón de mi casa como si estuviera evaluando un lugar desconocido. Este lugar está exactamente igual, dijo, pasando un dedo por la alacena de caoba. ¿Nunca has pensado en remodelar, Eleanor? Todas estas antigüedades hacen que parezca un museo. Sonreí forzadamente. Me dan tranquilidad las cosas conocidas. Durante la cena, Valeria no paró de hablar sobre su círculo social, gente que nunca había conocido y eventos a los que ni me habían invitado. Al servir el pay de calabaza, la receta de Arturo, Valeria dejó el tenedor y me miró fijamente. Francamente, Isabel, una casa de este tamaño para alguien de tu edad parece peligrosa y un desperdicio. La habitación quedó en silencio. Hasta el reloj de péndulo parecía haberse detenido. Estoy perfectamente bien, respondí, con la voz firme aunque sentía un nudo en la garganta. Hay unas comunidades de retiro muy bonitas en Tepoztlán, siguió diciendo. Muy exclusivas. Estarías con gente de tu edad. No estoy lista para eso todavía. Bueno, nadie está listo para aceptar que está envejeciendo. Se rió como si hubiera dicho algo ingenioso. Pero en serio, ¿qué piensas hacer con todas estas antigüedades y recuerdos de familia? Siempre he planeado dejárselos a Miguel, dije, mirando a mi hijo, que de pronto encontró su pay muy interesante. Valeria movió la mano con desprecio. No necesitamos llenar nuestro espacio con cosas viejas. Seguro que no valen mucho. Miguel carraspeó, pero no dijo nada para defender los tesoros familiares que antes admiraba ni a la madre que los había cuidado para él. Cuando se fueron, noté que el broche de diamantes de mi abuela ya no estaba en la vitrina de la sala. Allí había estado esa mañana cuando limpié el polvo. Busqué por todos lados, diciéndome que debía haberlo puesto en otro lugar, negándome a pensar en otra posibilidad. Esa noche escribí en mi diario, broche de diamantes perdido, también desaparecido el hijo que alguna vez habría ayudado a buscarlo. Mi cumpleaños número 79 amaneció claro y brillante. Preparé café y revisé mi celular, esperando al menos un mensaje de Miguel. Nada. Al mediodía recibí llamadas de varios amigos, incluida Beatriz, mi ex compañera de trabajo, pero silencio total de mi único hijo. Seguro está planeando algo especial, me dije, recordando cómo Miguel siempre hacía un gran show en mis cumpleaños. Incluso después de que Arturo murió, mi hijo mantenía nuestras tradiciones familiares, trayendo pastel e insistiendo en celebrar. Al llegar la noche, seguía sin noticias. La determinación venció a la decepción. Horneé mi propio pastel, de limón con betún de mantequilla, tal como Arturo solía hacer, y me puse mi vestido azul favorito. No dejaría que el olvido de Miguel arruinara mi día. Manejé hacia su casa, mi casa, con el pastel en el asiento del copiloto. Al girar en la calle en Nogal, vi varios coches estacionados afuera. Las luces brillaban desde cada ventana y podía oír música. Confundida,
Me acerqué a la puerta y toqué el timbre. Las risas cesaron de golpe. Se acercaron pasos y Miguel abrió la puerta. Su expresión cambió de festiva a horrorizada en un instante. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Me quedé paralizada, el pastel de repente pesado en mis manos. Detrás de él vi una mesa de comedor lista para una fiesta, copas de champaña brillando bajo el candelabro. «Es mi cumpleaños», dije, mis palabras sonando pequeñas y patéticas. Valeria apareció a su lado con una copa en mano. «Eleanor, qué sorpresa». Su voz fingidamente alegre. «¡Ay! ¿Es tu cumpleaños? No lo sabíamos». Por la puerta vi a Catalina, entre los invitados, con una mezcla de vergüenza y lástima en el rostro. Nos cruzamos la mirada por un instante antes de que ella apartara la vista. «Estamos celebrando el ascenso de Miguel», continuó Valeria. «Si hubieras llamado antes, te habríamos incluido en los planes». Al menos Miguel tuvo la decencia de verse apenado. «Mamá, lo siento mucho. Con todo lo que pasa en el trabajo, se me olvidó completamente». Le entregué el pastel, forzando una sonrisa que sentía que me quebraría la cara. «No importa, que disfruten la celebración. Felicidades por el ascenso». «¿No entras?», preguntó Miguel, aunque su tono parecía esperar que dijera que no. No quiero interrumpir su fiesta. Solo pensé». Mi voz se apagó. ¿Qué había pensado? ¿Que mi hijo recordaría el día de mi nacimiento? ¿Que importaba lo suficiente para merecer una llamada? «Otra vez será», dijo Valeria mientras ya cerraba la puerta. «Feliz cumpleaños, Isabel». Conduje de regreso a casa con cuidado, las lágrimas nublando el camino frente a mí. En un semáforo me miré en el espejo retrovisor. Una anciana sola, en su cumpleaños. Arturo se habría destrozado al verme así. Mi esposo fuerte y con principios, quien siempre enseñó a Miguel sobre respeto y familia. En casa, me senté en la oscuridad. No había velas que apagar ni deseos que pedir. Mi celular vibró con un mensaje de texto de Miguel. «Perdón por esta noche, mamá. La próxima semana cenamos para festejar tu cumpleaños. Te quiero». «No», contesté. En vez de eso, abrí mi diario y escribí. «Hoy cumplí 79 años. Hoy también comprendí que en la nueva vida de mi hijo ya no hay espacio para su madre». Entonces llegaron las lágrimas, no discretas ni silenciosas, sino sollozos que me sacudían el pecho y apenas me dejaban respirar. Lloré por el niño, que me dibujaba corazones con crayones en mis tarjetas de cumpleaños. Por el joven que manejaba 4 horas desde la universidad solo para darme una sorpresa en mi día. Y por este hombre de mediana edad, ahora un desconocido, que ya ni me recordaba. Pasaron 2 meses con lentitud insoportable. Siguiendo el protocolo de Valeria, llamé con anticipación para pedir una cita, aferrada a los documentos del seguro médico que Miguel me había pedido. Cada tono del teléfono me apretaba más el estómago. «Eleanor», respondió Valeria, su voz fría y profesional. «Sí, mañana a las 2 está bien». Al día siguiente llegué puntual, con los papeles organizados, en mi portafolio de cuero, el que me regaló Arturo en nuestro aniversario número 30. La entrada de la casa colonial estaba llena de camiones de construcción y un contenedor de basura ocupaba el césped que yo había cuidado con tanto esmero. Rodeé un montón de escombros para llegar a la puerta, que estaba entreabierta. Por ahí, dentro, el recibidor que alguna vez fue elegante, ahora era un desastre. Había plásticos colgando de las puertas, y el aire estaba espeso con polvo de yeso. «Hola», dije, avanzando con cuidado sobre cables eléctricos. Miguel salió de la sala, su camisa formal fuera de lugar en medio del caos. «Mamá, gracias por traer los papeles». «¿Qué está pasando aquí?», pregunté tratando de no mostrar mi alarma. «Unas renovaciones», dijo sin mucho detalle. «Valeria está atrás, pasa». Lo seguí por la casa, con el corazón encogiéndose a cada paso. El piso original de madera estaba siendo cubierto con baldosas modernas.
Las molduras que Arturo y yo habíamos restaurado con tanto esmero ya no estaban. Pero fue la ventana mirador la que me paralizó. Los obreros estaban retirando los vitrales, esos azules y ámbar que por más de 100 años bañaban la habitación con luz como de joyas. Miguel, ¿qué están haciendo con los vitrales? Mi voz salió apenas como un susurro. Antes de que él pudiera responder, apareció Valeria, con casco de seguridad como si fuera un accesorio de moda. Elaner, justo a tiempo. ¿Qué opinas de nuestro proyecto de modernización? Busqué palabras que no delataran mi espanto. Es un gran cambio. Estamos trayendo esta casa antigua al siglo XXI, dijo con orgullo. Esas ventanas, pasadas de moda, son lo primero en salir. Pero esas ventanas fueron lo que hizo que Arturo y yo nos enamoráramos de esta casa, dije, viendo cómo un trabajador apoyaba uno de los paneles contra la pared como si no valiera nada. Son elementos arquitectónicos irreemplazables. La casa está en el registro histórico justamente por detalles como ese. La sonrisa de Valeria se endureció. Tú dijiste que podíamos vivir aquí como quisiéramos. Dije que podían vivir aquí, corregí, recuperando la firmeza en la voz. No que podían destruir características históricas irreparables. ¿Hay algún problema?, preguntó un hombre con traje, acercándose con una carpeta en la mano. No hay problema, dijo Valeria con rapidez. Mi suegra solo está sorprendida por los cambios. En realidad, dije enderezando los hombros, me pregunto si obtuvieron los permisos necesarios para modificar una propiedad con protección histórica. El contratista parecía confundido. Señora Wilson, me dijeron que usted aprobó todos estos cambios. Yo no hice tal cosa, respondí, volteando hacia Miguel, que de pronto parecía muy interesado en sus zapatos. El rostro de Valeria se tiñó de rojo. Tú nos diste esta casa. Les permití vivir en esta casa, aclaré. La escritura sigue a mi nombre, lo que significa que legalmente necesitan mi autorización para realizar cambios estructurales. ¡Basta!, explotó Valeria, perdiendo de golpe esa calma tan bien fingida. Siempre supimos que había condiciones. Por eso nunca te invitamos. Lárgate. Queremos nuestro espacio. El contratista se hizo a un lado, claramente incómodo. Miguel finalmente alzó la vista, no hacia Valeria, sino hacia mí. Creo que es mejor que te vayas, mamá, dijo en voz baja. Hablaremos después. Le entregué los documentos del seguro y salí, con las piernas temblándome a cada paso. Ya en mi coche, me di cuenta de que las manos me temblaban, no por miedo ni tristeza, sino por rabia, una furia pura que me limpiaba por dentro. Mientras aferraba el volante, una claridad que no sentía desde hacía meses me inundó. No se trataba de una casa ni de vitrales. Se trataba de respeto, de límites que llevaban mucho tiempo siendo pisoteados. Encendí el motor. La decisión ya estaba tomada. El tiempo de poner la otra mejilla se había terminado. Eleanor, necesitas revisar tus estados financieros, dijo Beatriz mientras me pasaba una taza de té. Estábamos sentadas en su cocina, bañada por el sol, el único lugar donde me sentía segura para derrumbarme por completo. Tras salir de casa de Miguel y Valeria, fui directo a lo de Beatriz. Mi amiga de 40 años, ex colega y abogada retirada, me escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo. La distancia creciente, el desastre del cumpleaños y finalmente el enfrentamiento por las remodelaciones de la casa. Esto no se trata solo de que sean groseros, continuó Beatriz, con esa mente de abogada calculando ángulos que yo no había considerado. Algo no cuadra. Los costos de esa remodelación que describes serían altísimos. ¿De dónde sale ese dinero si Miguel decía que tenían problemas financieros? La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Inimaginable, pero imposible de ignorar. A la mañana siguiente llamé al señor Ricardo, mi contador desde la muerte de Arturo. Su respuesta fue inmediata y preocupante. He estado tratando de contactarla
Desde hace meses, señora Wilson. 2 horas después, estaba sentada frente a él en su oficina mientras esparcía papeles sobre su escritorio. Hemos recibido varias alertas por actividades inusuales, explicó, señalando transacciones resaltadas. Mandé varios avisos a su dirección. Al no recibir respuesta, supuse que usted los había confirmado directamente con el banco. El estómago se me hizo un nudo. Nunca recibí esos avisos. Él asintió con seriedad. Eso era lo que temía. Lo que siguió fue un destape meticuloso del horror. Tarjetas de crédito que nunca solicité abiertas a mi nombre. Retiros pequeños, 200 teles aquí, 500 allá de distintas cuentas durante 18 meses, sumando más de 65,002. El patrón es revelador, dijo el señor Ricardo, mostrándome un calendario donde había marcado las transacciones. La mayoría ocurre dentro de las 24 horas posteriores a las visitas de tu hijo y su esposa. Sentí cómo se me iba la sangre del rostro. Eso es imposible. Hay más, dijo con pesar. Me tomé la libertad de consultar a un investigador privado de Indireski. Confianza. Me deslizó otra carpeta. Encontró esto entre tus papeles personales cuando revisó tu oficina en casa ayer. Dentro había documentos de transferencia de propiedad incompletos, con lo que parecía ser mi firma al final. Nunca firmé estos papeles, susurré, mirando la falsificación hecha con tanto cuidado. El investigador pensó que querría saberlo de inmediato. La voz del señor Ricardo fue suave pero firme. ¿Recuerda si su hijo le pidió que firmara algo recientemente? Un recuerdo volvió a mí. Miguel sentado en mi mesa de cocina hace 3 semanas. Un montón de papeles entre nosotros. Son solo formularios. Del seguro, mamá. Firma donde marqué mientras tomo esta llamada. Firmé sin leer, distraída por una llamada urgente de Catalina sobre la salud de su esposo. ¿Qué hago ahora? Mi voz me sonaba extraña. Primero aseguramos sus bienes, dijo el señor Ricardo con decisión. Luego documentamos todo. Tendrá que decidir si desea presentar cargos penales. Cargos penales contra mi único hijo. Esas palabras parecían sacadas de la pesadilla de otra persona. Mientras el señor Ricardo explicaba las medidas de seguridad, un pensamiento logró atravesar el aturdimiento. Arturo estaría destrozado, pero no sorprendido. Siempre le preocupó la falta de disciplina financiera de Miguel, su facilidad para dejarse influenciar por personas con carácter más fuerte. Hay algo más, añadió el señor Ricardo cerrando las carpetas. El investigador notó que su correspondencia parece haber sido manipulada. Le sugiero que redireccionemos toda su comunicación financiera a un apartado postal de inmediato. De camino a casa, pasé por la casa colonial de la calle Nogal. Mi propiedad, mi inversión, mi error. Los camiones de construcción seguían ahí, desmantelando la historia pedazo por pedazo, tal como Miguel y Valeria me habían estado desmantelando a mí. Esa noche no escribí en mi diario. En cambio, abrí mi caja fuerte y saqué el reloj de bolsillo de Arturo, la única posesión que me pidió que conservara cerca. Dentro del estuche estaba su cita favorita, escrita con su caligrafía cuidadosa. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Por primera vez en 17 meses dormí sin lágrimas. El mercado está sorprendentemente fuerte en este momento, me explicó Gerardo, mi corredor de bienes raíces, mientras estábamos sentados en su oficina. Las propiedades en distritos históricos son especialmente codiciadas. Habían pasado 3 días desde mi reunión con el señor Ricardo. 3 días de planificación meticulosa, de una furia callada, de redescubrir el carácter que llevé con orgullo durante 30 años como directora de escuela, pero que parecía haber perdido la viudez. Quiero una venta discreta, le expliqué. Solo listados privados, compradores serios. Gerardo asintió tomando notas. Y los actuales ocupantes, mi abogado se encargará de los avisos correspondientes. El señor Herrera había sido claro.
Como propietaria legal sin contrato formal de alquiler, debía notificar mi intención de vender, pero no estaba obligada a ofrecerles la compra primero ni a detallar plazos. ¿Puedo preguntar qué motivó esta decisión? Los ojos de Gerardo, detrás de sus lentes, eran amables. Conocíamos desde que él le vendió a Arturo y a mí nuestra casa victoriana hace décadas. Digamos que estoy simplificando mi portafolio de inversiones, respondí, con esa media verdad amarga en la lengua. Esa tarde agendé 2 citas más, una en el banco para abrir nuevas cuentas a las que solo yo tendría acceso, y otra con una maestra de arte. Si iba a reconstruir mi vida a los 79 años, bien podía explorar la pintura en acuarela que siempre quise intentar. La carta formal de notificación para Miguel y Valeria se envió al día siguiente, por correo certificado con acusé de recibo, tal como recomendó el señor Herrera. El lenguaje era claro. La presente sirve como notificación oficial de que la propiedad ubicada en 237 calle Nogal puede ser listada para la venta. Se proporcionará más información conforme esté disponible. Imaginé el rostro de Valeria al abrir ese sobre. No sentí alegría, solo una satisfacción sombría de estar tomando acción al fin. Mientras tanto, el especialista financiero contratado por el señor Ricardo documentaba cada transacción no autorizada, construyendo un caso que podría ser presentado ante las autoridades si resultaba necesario. Las pruebas eran abrumadoras. Usaron mi nombre para abrir 3 tarjetas de crédito. Mis cuentas fueron vaciadas poco a poco, como quien roba en cuotas. Mi correspondencia fue interceptada para encubrir todo. Todas las pistas llevaban a Miguel y Valeria. Ese viernes asistí a mi primera clase de acuarela en el centro comunitario. Rodeada de otros adultos mayores, sumergí el pincel en un azul celeste y tracé con timidez la primera pincelada sobre el papel. El color se esparció como una flor en el agua, impredecible y hermosa. Eso es, me animó la instructora, una mujer amable de cabello plateado. No intentes controlarlo del todo. El agua tiene su propia voluntad. Pensé en cuánto me había esforzado por controlar todo desde que Arturo murió. Mi duelo, mi soledad, el miedo a ser una carga para Miguel. Cómo ese control se había transformado en una rendición total ante las manipulaciones de Valeria. La frialdad de Miguel. Nunca más. Esa tarde me llamó Beatriz. ¿Cómo vas? Estoy pintando, le respondí, sorprendiendo a ambas con una risa leve. Horriblemente, pero estoy pintando. Eleanor Wilson, artista, me gusta. Su voz cambió de tono. ¿Alguna respuesta a la carta? Todavía no. Prepárate, me advirtió. Gente como Valeria no se rinde fácilmente. Beatriz tenía razón. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era el número de Catalina. Ellaner. Su voz sonaba tensa. Valeria acaba de llamarme, muy alterada. Dice que estás vendiendo su casa sin avisar. Eso no puede ser cierto. Es mi casa, Catalina, respondí con calma. Y recibieron la notificación oficial ayer. Pero ellos la hicieron su hogar. Han invertido mucho en las remodelaciones. Remodelaciones no autorizadas en una propiedad que no les pertenece. El silencio se alargó entre nosotras. Décadas de amistad se sentían tan frágiles como un papel mojado. ¿Estás segura de que estás pensando con claridad?, preguntó al fin. Valeria dice que últimamente estás confundida, que olvidas conversaciones. Un hielo helado me rodeó el pecho. Así que ese era su plan. Pintar a la viuda como una anciana senil, incapaz de manejar sus propios asuntos. Nunca he estado más. Lúcida, respondí. Tal vez deberías preguntarle a tu hija sobre las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre o los $65,000 desaparecidos de mis cuentas. Esta vez, el silencio tenía otro peso. Tengo que irme, dijo Catalina al fin. Te llamaré luego. Colgué y miré mi acuarela a medio terminar, el azul desdibujándose en púrpura
creando algo nuevo en los bordes. El primer mensaje apareció en un foro de apoyo familiar. Preocupados por suegra anciana manipulada por asesores sin escrúpulos, ¿cómo proteger sus bienes de quienes se aprovechan de su confusión? Catalina me lo reenvió con un simple mensaje. ¿Es esto lo que creo que es? Era el primer disparo de Valeria, cuidadosamente redactado para evitar una demanda, pero lo suficientemente específico para que cualquiera que nos conociera identificara la situación desde su versión torcida. Luego vinieron más publicaciones en varias plataformas. En la historia de Valeria, yo era una anciana confundida, manipulada por buitres financieros para vender su casa a espaldas de una familia amorosa. Miguel aparecía como el hijo devoto, intentando proteger a su madre vulnerable sin quitarle su autonomía. Los comentarios eran predeciblemente solidarios con la versión de Valeria. Tal vez deberían considerar un proceso de tutela y documentar su confusión para presentarla ante un juez. Le mostré las publicaciones al señor Herrera, quien solo alzó una ceja. Predecible e imprudente, comentó. Está dejando un rastro digital de sus intenciones. El jueves por la noche sonó el timbre de mi casa de forma inesperada. Catalina estaba en mi porche con una expresión incómoda. ¿Puedo pasar? Creo que tenemos que hablar. La llevé a la sala donde, durante más de 50 años de amistad, habíamos compartido incontables tazas de té. Hoy no ofrecí nada. Valeria y Miguel se reunieron con el doctor Sutton ayer. Comenzó sin rodeos. ¿El especialista en geriatría? Asintió, evitando mirarme a los ojos. Están explorando opciones para evaluar tu capacidad de manejar tus asuntos financieros, aunque ya lo sospechaba por las publicaciones en línea. Escucharlo confirmado me provocó un escalofrío. Ya veo, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. ¿Y tú qué piensas de eso, Catalina? Entonces me miró, con una expresión inquieta. Ya no sé qué pensar. Valeria dice, has estado actuando de forma errática, olvidando conversaciones, haciendo acusaciones, pero ahora mismo te veo perfectamente bien. Tal vez porque estoy bien, respondí. Tal vez porque lo único que ha cambiado es que he dejado de permitir que se aprovechen de mí. Le ofrecí a Catalina la carpeta que el señor Ricardo había preparado. Una cronología del fraude financiero con documentación de respaldo. Dudó antes de tomarla. No puedo creer que Valeria haría algo así, susurró, aunque su tono no tenía convicción. Al principio, yo tampoco lo creía. La observé mientras revisaba estados de cuenta, informes de crédito, los documentos falsificados, de transferencia de propiedad. Pero la evidencia es muy clara. Las manos de Catalina temblaban ligeramente al cerrar la carpeta. Debe haber alguna explicación. Estoy segura de que Miguel y Valeria tendrán varias, dije. La pregunta es si les vas a creer a ellos o a tus propios ojos. Después de que se fue, me quedé de pie en la ventana, observándola mientras se alejaba, en su auto. Nuestra amistad ahora pendía de un hilo. Catalina siempre había justificado el comportamiento de Valeria, desde berrinches de niña hasta manipulaciones de adulta. ¿Será que al fin la evidencia le abriría los ojos? Al día siguiente, Gerardo llamó con la noticia de que un comprador potencial quería ver la propiedad. Solo estarán en la ciudad durante el fin de semana. ¿Hay forma de agendar una visita? Según el señor Herrera, estaba obligada a notificar con tiempo razonable a Miguel y Valeria sobre las visitas. Llamé de inmediato. Miguel contestó con voz tensa. ¿Una visita? Mamá. Estamos en medio de renovaciones. Las renovaciones que no. Tenías permiso para hacerle, recordé. Los compradores solo están disponibles mañana a las 11 seguro. Esto es ridículo. No podemos simplemente salir según tu horario. Valeria tiene un brunch planeado. La notificación será entregada formalmente esta tarde, dije, manteniendo la voz serena. Espero que presenten la propiedad en buenas condiciones. Esa noche recibí un mensaje de texto de Catalina. Tenemos que hablar de nuevo mañana después de la visita a tu casa. Así que ya se había enterado.
Las líneas de comunicación entre madre e hija seguían abiertas, a pesar de lo que había visto en mi documentación. Respondí con un simple sí, e intenté silenciar esa voz interna que susurraba que estaba a punto de perder a mi amiga más antigua, junto con mi única hija. Han ofrecido un 15% más del precio solicitado, dijo Gerardo, su voz chispeando a través del altavoz de mi celular, con una condición: que desocupen la propiedad en un plazo de 60 días. Ya habían pasado 2 meses desde la primera visita. 3 compradores serios habían recorrido la casa, y en cada ocasión Miguel y Valeria se las ingeniaban para hacer que la experiencia fuera lo más incómoda posible. Señalaban supuestos problemas estructurales que no existían, hablaban de delitos en el vecindario que jamás ocurrieron, dejaban objetos personales por todos lados para dar la impresión de que el lugar estaba habitado de forma permanente. A pesar de sus tácticas, la elegancia colonial y la historia de la casa habían captado la atención de una pareja retirada de Chicago, coleccionistas de arte que lograron ver más allá de las renovaciones modernas a medio terminar, reconociendo el verdadero potencial del inmueble. Es una excelente oferta para este mercado, continuó Gerardo. ¿La acepto? Miré el calendario que colgaba en la pared de mi cocina. 60 días significaban que Miguel y Valeria tendrían que desalojar para mediados de agosto. El calor del verano, camiones de mudanza, la humillación de ser obligados a irse. Imaginé la furia de Valeria, el resentimiento de Miguel. Acéptala, dije sin dudar. Que el señor Herrera prepárese el aviso formal para los ocupantes actuales. Al colgar, sonó el teléfono de casa. Era la línea nueva que los investigadores habían instalado, un número sin registrar. Señora Wilson, habla Rosa María. Yo trabajaba como asistente de su esposo en el despacho. El nombre despertó un recuerdo inmediato. Una joven eficiente que había puesto orden en el caótico despacho de Arturo con precisión casi militar. Por supuesto, Rosa, ¿cómo estás? Estoy bien, pero en realidad llamo por usted. Vi unas publicaciones en línea que me preocuparon. Parecían referirse a su situación. Su voz bajó el tono. Reconocí el nombre de su nuera. Valeria Taylor, ¿cierto? Sí, confirmé intrigada. ¿Por dónde iba esto? Señora Wilson, no sé si lo recuerda, pero antes de trabajar para el señor Wilson, estuve en el Banco Nacional del Sur. Reconocí a la señorita Taylor porque, bueno, hubo un incidente. Apreté el teléfono con más fuerza, mientras Rosa explicaba. Años atrás, cuando trabajaba en el banco, Valeria fue investigada por mala conducta financiera relacionada con un cliente de edad avanzada. El caso se archivó por falta de pruebas, pero Rosa lo recordaba bien porque Arturo se involucró, ofreciendo asesoría legal gratuita a la presunta víctima. Cuando empecé a trabajar para su esposo, noté que él mantenía un expediente sobre la señorita Taylor. Nunca mencionó por qué, pero lo actualizaba de vez en cuando. Un expediente, repetí, con la mente corriendo a 1000 por hora. ¿Sabes qué pasó con él después de que Arturo murió? Por eso llamo. Al ver esas publicaciones revisé mis archivos personales. Guardé copias de algunos expedientes sensibles cuando el despacho cerró tras la muerte del señor Wilson. Procedimiento estándar para asistentes legales. Tengo el expediente de Taylor. En cuestión de horas, un mensajero entregó un sobre sellado en mi puerta. Dentro estaba la caligrafía inconfundible de Arturo en carpetas manila, organizadas con su meticulosidad habitual. Taylor's Bureau, posible abuso financiero a personas mayores, en observación. Arturo había reunido un historial detallado del paso de Valeria por 3 instituciones financieras distintas. En cada una, su salida se dio en circunstancias turbias. Aunque nunca fue acusada formalmente, había sido investigada internamente en todos los casos, siempre por asuntos relacionados con clientes mayores con grandes activos. Lo más escalofriante era una nota personal de Arturo fechada 2 meses antes de su muerte. La amistad de Catalina con L. Janner complica las cosas. Sin embargo,
Si alguna vez BT se involucra en los asuntos financieros de la familia Wilson, este archivo debe ser entregado de inmediato a las autoridades. Me temblaban las manos al leer su advertencia desde el más allá. Arturo había visto lo que yo no: el patrón, el riesgo, la naturaleza depredadora oculta tras el encanto cuidadosamente construido de Valeria. Intentó protegerme incluso después de partir. Llamé enseguida al señor Herrera para incorporar esta nueva información a nuestra estrategia. Su respuesta fue mesurada pero alentadora. Esto establece un patrón de comportamiento que fortalece nuestra posición de manera significativa. Esa noche, mientras trabajaba en mi última acuarela, un atardecer sobre el mar que mi maestro había elogiado, mi celular se iluminó con un mensaje de Catalina. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedo ir mañana? Hay algo que debes saber. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, preguntándome qué habría descubierto Catalina, en qué creía ahora, y si nuestra amistad de 50 años sobreviviría a la verdad sobre su hija. Ven a las 2, respondí al fin, dejando el pincel a un lado mientras observaba cómo el sol en mi pintura se fundía con el agua, creando un horizonte hermoso e incierto. Coloqué 4 carpetas sobre la mesa de centro, cada una rotulada con mi caligrafía ordenada. Fraude financiero, documentos de propiedad, archivo de Arturo y contrato de venta. Eran como un testimonio cuadrado de traición y resolución. La historia de los últimos 2 años expuesta en pruebas documentadas. El timbre sonó exactamente a las 3. Al abrir la puerta, no solo estaba Catalina como esperaba, sino también Miguel y Valeria. Estaban en mi casa cuando te escribí, explicó Catalina incómoda. Pensé que sería mejor hablar de todo juntos. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras los conducía a la sala. Catalina tenía el ceño fruncido, Miguel parecía pálido y Valeria llevaba esa sonrisa tensa que ya reconocía como su rostro de batalla. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Miguel al sentarse frente a mí. «Catalina dice que tienes algo que hablar con todos nosotros». «En realidad», respondí con calma, «creo que Catalina tenía algo que hablar conmigo primero». Catalina enderezó los hombros. «Sí, he estado investigando desde nuestra última conversación». Miró a Valeria, cuya sonrisa ya había desaparecido. «Encontré algunas inconsistencias en lo que me han dicho». «Mamá, ya hablamos de esto», interrumpió Valeria. «Eleanor está confundida con muchas cosas últimamente, por eso estamos preocupados». Permanecí en silencio, observando la dinámica entre madre e hija. Algo había cambiado. Catalina ya no asentía ante las afirmaciones de Valeria. «Hablé con Diane Miller ayer», continuó Catalina dirigiéndose a mí. «¿Te acuerdas de mi prima que trabaja en el Primero Nacional? Me ayudó a entender algunos procedimientos bancarios que no tenían sentido en tus documentos». Valeria se levantó bruscamente. «Esto es absurdo. Vinimos porque Catalina dijo que querías hablar razonablemente sobre la casa, no para ser atacados con más acusaciones falsas. Finalmente hablé, mi voz firme. Por favor, siéntate, Valeria. Nadie te ha acusado de nada, todavía». Ese todavía quedó flotando entre nosotros. Miguel se removió en su asiento incómodo. «Mamá, por favor, sé razonable», suplicó. «Hemos invertido miles en renovar la casa colonial. No puedes simplemente venderla por tu cuenta». «Miles que dijiste no tener cuando te ofrecí la casa», observé. «Curioso, ¿no?». Abrí la primera carpeta y coloqué un estado de cuenta bancario frente a ellos. Esto muestra retiros de mis cuentas por un total de 65,000 en un periodo de 18 meses. Retiros que coinciden exactamente con tus visitas a mi casa. Miguel palideció. «Eso no puede ser. La segunda carpeta contiene un documento de transferencia de propiedad con mi firma falsificada». Continué mientras la abría. «Un documento que me pediste firmar, Miguel, diciendo que era para fines de seguro». «Yo nunca», comenzó a decir, luego se detuvo, mirando a Valeria. Abrí la tercera carpeta
y saqué el expediente de Arturo. Y este, quizás, era el más revelador. Mi difunto esposo había guardado registros detallados sobre el historial de mala conducta financiera de Valeria en 3 bancos distintos, todos involucrando a clientes de la tercera edad. Valeria se lanzó hacia el expediente, pero Catalina le sujetó el brazo. «Basta. Ya detente, Valeria. ¿De verdad le crees a esta vieja senil en lugar de a tu propia hija?», sisió Valeria. «Lo que creo», respondió Catalina con calma, «es en las pruebas que he visto con mis propios ojos, en el patrón que ignoré durante demasiado tiempo». La habitación quedó en un silencio tenso mientras Catalina se giraba hacia mí con lágrimas en los ojos. Después de nuestra última conversación, contacté a los antiguos empleadores de Valeria. No pudieron decirme mucho, acuerdos de confidencialidad, pero su silencio lo dijo todo. Luego encontré registros de pagos desde nuestra cuenta, familiar a 3 personas diferentes a lo largo de los años. Acuerdos extrajudiciales, Eleanor. Mi esposo y yo pagamos para encubrir los errores de Valeria. El rostro de Valeria se torció de rabia. No tenías ningún derecho de hurgar en los registros financieros de papá. Tenía todo el derecho, respondió Catalina. También son mis registros. Abrí la carpeta final y coloqué el contrato de venta sobre la mesa. La casa colonial ha sido vendida. Los nuevos propietarios tomarán posesión en 60 días. «No puedes hacer eso», chilló Valeria. «Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a pedir que te declaren incompetente». «¿Con qué pruebas?», pregunté en voz baja. «¿El testimonio de una mujer con historial documentado de abuso financiero hacia adultos mayores? ¿O quizás el de mi hijo confundido, que no puede explicar cómo se financiaron las remodelaciones, ni por qué aparece su firma en solicitudes de tarjetas de crédito a mi nombre?» Miguel miró los documentos esparcidos frente a él y el color se le desvaneció del rostro. «No lo sabía», susurró, alzando la vista con los ojos del niño que una vez conocí. «Mamá, te juro que no sabía nada de esas cuentas». Por primera vez vi tambalearse la fachada perfecta de Valeria. «Tal vez no todo», reconocí. «Pero sabías lo suficiente, Miguel. Elegiste mirar hacia otro lado en vez de defender a tu madre. Elegiste la comodidad sobre la integridad». El reloj de péndulo en el pasillo dio 4 campanadas marcando la hora y el final del engaño. En el silencio que siguió, vi a mi hijo con claridad por primera vez en años. No el retrato idealizado al que me aferré, sino el hombre imperfecto que nos falló a ambos. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Catalina. «Ahora», dije mientras recogía las carpetas, «cada quien toma sus decisiones». El documento legal frente a mí era claro. A cambio de no presentar cargos penales, Valeria renunciaría a cualquier reclamo sobre mis propiedades y bienes, reconocería el uso no autorizado de mi identidad y aceptaría no volver a tener contacto. «Es una oferta generosa», observó el señor Herrera. «Más generosa de lo que yo recomendaría, francamente». «No me interesa ver a la esposa de mi hijo en prisión», respondí. «Solo quiero cerrar este capítulo». Habían pasado 3 semanas desde la confrontación en mi sala. 3 semanas de negociaciones cuidadosas a través de abogados, de largas conversaciones con Catalina mientras reconstruíamos nuestra amistad sobre la base de la verdad y no de la lealtad, de silencio absoluto por parte de Miguel. Al día siguiente de nuestra confrontación, él se había mudado del estilo colonial a un pequeño departamento en el centro. Su solicitud de divorcio apareció en los periódicos locales, causando un escándalo menor en nuestro círculo social, aunque nada comparado con lo que habría pasado si yo hubiera presentado cargos. Firmé el acuerdo mientras la asistente del señor Herrera lo notariaba. Después de tantos meses de drama, la acción en sí se sintió como un simple trámite. Sin embargo, al dejar la pluma sentí una ligereza inesperada. «Está hecho», confirmó el señor Herrera. «La abogada de la señora Taylor ya tiene su firma. Esto resuelve todos los asuntos pendientes entre ustedes, excepto, claro, el más importante: mi relación con mi hijo». Esa noche, Catalina vino a cenar.
nuestro primer intento de volver a algo parecido a la normalidad tras el caos. Valeria se muda a Arizona la próxima semana, dijo mientras me ayudaba a recoger los platos. Mi hermana la va a recibir mientras decide qué hacer con su vida. ¿Y tú cómo estás con eso?, pregunté, realmente preocupada por mi amiga. Catalina suspiró apoyándose en la encimera. Hay días más difíciles que otros. Sigo preguntándome cómo no vi las señales, cómo permití su comportamiento durante tanto tiempo. Vemos lo que queremos ver en nuestros hijos, le respondí pensando en Miguel. ¿Has sabido de él? Negué con la cabeza. No desde que se fue. Lo harás, me aseguró Catalina, cuando esté listo para enfrentar lo que pasó. A la mañana siguiente, asistí a una reunión del grupo de educación financiera al que Beatriz me había animado a unirme. Personas mayores que habían sido víctimas de explotación financiera compartían sus historias y recursos. El facilitador, un banquero retirado llamado Tomás, me había invitado a contar mi experiencia. De pie frente a un grupo de 15 hombres y mujeres mayores, algunos aún con el temblor en la voz, sentí una oleada de propósito. Me llamo Isabel, comencé, y hasta hace poco creía que ser amable significaba ser sumisa, que amar a mi familia significaba aceptar cualquier trato que me dieran. Las cabezas que asentían me dieron fuerza para seguir. Mi difunto esposo solía decir que la integridad no se trata solo de ser honesto, sino de estar completo, de ser uno mismo sin traicionar sus valores. Me tomó 79 años y una traición devastadora entender lo que quería decir. Durante la siguiente hora conté mi historia. No solo el fraude y la manipulación, sino el recorrido emocional desde la confusión hasta la claridad, del dolor a la acción. Cuando terminé, la sala quedó en silencio un momento, hasta que un hombre mayor preguntó: ¿Cómo encontraste el valor para enfrentar a tu propio hijo? La pregunta me atravesó. Me di cuenta de que al permitir su comportamiento no lo estaba ayudando. El verdadero amor significa hacer que las personas se hagan responsables, no facilitar sus peores impulsos. Cuando terminó la reunión, varios de los asistentes se quedaron un rato más para contarme sus historias en privado. Intercambié números de teléfono. Prometí regresar la próxima semana y sentí por primera vez los lazos sutiles de una nueva comunidad formándose a partir de vivencias compartidas y el deseo de sanar. Esa misma tarde sonó el timbre Paidbirrit, mi casa sin previo aviso. Miguel estaba en el porche, con el rostro demacrado y los ojos rojos. «Mamá», dijo simplemente, con la voz quebrada desde esa única palabra. Me hice a un lado para dejarlo pasar, notando cómo había envejecido en apenas 3 semanas, con los hombros caídos y nuevas arrugas marcando su boca. En la sala, se sentó apenas en el borde del sofá, con las manos entrelazadas entre las rodillas como un niño regañado por el director. «No sé ni por dónde empezar», murmuró al fin. «Decir que lo siento no alcanza». «No alcanza», respondí sin dureza, «pero es un comienzo». «Estoy yendo a terapia», continuó, tratando de entender cómo dejé que todo llegara tan lejos. ¿Por qué no vi lo que hacía Valeria? ¿Por qué no te protegí? ¿Y qué has aprendido? Levantó la vista y me miró directo a los ojos por primera vez. Que he pasado la vida buscando a alguien que me cuidara como tú lo hacías. Que confundí el control con el amor. Que tenía tanto miedo de decepcionarte que no pude enfrentar ni una sola falla, incluso si eso significaba traicionar todo lo que me enseñaste. Su sinceridad me tomó por sorpresa, me desarmó. «Te perdono, Miguel», le dije en voz baja, «pero el perdón no borra las consecuencias». Asintió, una lágrima deslizándose por su mejilla, deslizándose. «Lo sé. No espero que todo vuelva a ser como antes. Solo no podía dejar pasar otro día sin decirte cuánto lo siento, cuánto me avergüenzo». Cuando se levantó para irse, me quedé sentada, observando a mi único hijo caminar hacia la puerta. «Miguel», lo llamé.
Se volteó con un destello de esperanza en el rostro. Necesitamos tiempo. No era todo lo que él quería. Tampoco era todo lo que yo quería. Pero era honesto y por ahora eso tendría que bastar. El jardín rebosaba de rosas tardías de verano, su aroma mezclándose con el pasto recién cortado y las tartaletas de limón que Beatriz trajo para la colecta. Toldos de lona daban sombra a los 80 invitados repartidos por mi patio trasero, cada uno con una etiqueta con su nombre y un programa en mano para el primer evento benéfico anual de Secure Seniors. En 3 años, aquel pequeño grupo de apoyo al que me uní se había transformado en una organización regional reconocida que ofrecía educación, recursos y defensa para víctimas mayores de explotación financiera. El evento de hoy recaudaría fondos para nuestra iniciativa más reciente, un programa de consejería entre pares para adultos mayores que reconstruyen sus vidas después del abuso. «El Ellanor, la prensa ya llegó», gritó Catalina, haciéndome señas hacia la reja del jardín donde un reportero local me esperaba junto a un fotógrafo. A mis 82 años me movía más despacio, pero mi mente seguía tan aguda como siempre y mi propósito era firme. El reportero era joven, sincero, tomaba notas mientras le explicaba la misión de nuestra organización y la alarmante frecuencia del abuso financiero a personas mayores. ¿Qué les diría a los adultos mayores que tienen miedo de hablar sobre el abuso por parte de familiares?, preguntó. Les diría que una familia de verdad respeta tus límites, no los cruza, respondí, y que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Al finalizar la entrevista, escaneé la multitud con la mirada, saludando con la cabeza a rostros conocidos. Tomás, del grupo de apoyo original, ahora nuestro tesorero. Beatriz, quien colaboró en redactar leyes más severas contra el fraude a mayores. El señor Ricardo, cuyo despacho de contadores ahora ofrecía asesoría gratuita para personas mayores. Y Catalina, quien había canalizado su culpa por Valeria en un trabajo incansable por nuestra causa. No me di cuenta de inmediato del hombre que se coló por la reja lateral, quedándose al borde de la reunión, vacilante. Fue Beatriz quien lo vio primero, tocándome el brazo y asintiendo con la cabeza hacia él. Miguel estaba solo, más delgado de lo que recordaba, con el cabello completamente canoso. En sus manos sostenía algo pequeño y rectangular, un libro encuadernado en cuero marrón que me resultaba familiar. No sabía si debía venir, dijo cuando me acerqué. Tu invitación decía que era abierto al público, pero me alegra que estés aquí, respondí, y lo decía en serio. Los últimos 3 años habían sido una reconstrucción lenta y consciente. Almuerzos mensuales se convirtieron en llamadas semanales. Miguel había seguido con la terapia, enfrentando los patrones que lo hicieron vulnerable a la manipulación de Valeria. Yo había aprendido a quererlo con una mirada más clara, sin la neblina de culpa y obligación que tanto tiempo nubló nuestra relación. Encontré esto, dijo, extendiéndome el libro de cuero entre las cosas de Valeria, en una caja que ella nunca reclamó después del divorcio. Lo reconocí de inmediato, el diario de Arturo, el que desapareció tras su muerte. Ella se lo llevó, explicó Miguel, con la voz tensa por una rabia antigua. Cuando revisábamos la oficina de papá después del funeral, tenía miedo de que pudiera haber algo sobre ella. Mis dedos temblaban ligeramente al recibir el diario, sintiendo la presencia de Arturo en esa tapa de cuero gastado, las iniciales doradas perfectamente grabadas en la esquina. «Hay algo más», continuó Miguel, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un sobre amarillento por los años. Dentro del diario, cartas de papá para los dos. Se suponía que debíamos leerlas después de su muerte. Cartas que Valeria robó temiendo lo que pudieran revelar. Palabras de Arturo, que habían sido silenciadas por 15 años. «No he leído la tuya», me aseguró Miguel. Pero la mía, su voz se quebró un poco. Él sabía, mamá. De alguna manera sabía que me costaría seguir adelante sin él. Me advirtió que valorara la integridad
más que la comodidad, que recordara que la verdadera riqueza no se mide en cosas materiales. Una lección que Miguel aprendió de la forma más dura. A nuestro alrededor, el evento para recaudar fondos seguía su curso. Extraños y conocidos unidos por una causa común. La organización que nació de mi dolor personal ahora ayudaba a decenas de personas mayores a recuperar sus vidas. ¿Quieres una limonada?, le pregunté, señalando la mesa de bebidas. Beatriz trajo esos cuadritos de limón que siempre te gustaban. Era una invitación sencilla, insignificante en comparación con la distancia que nos había separado. Pero cuando Miguel asintió y caminó a mi lado, se sintió como cerrar un círculo. Nos unimos a una mesa donde Catalina estaba con Tomás y su esposa. Se hicieron las presentaciones. La conversación fluyó. Miguel escuchaba con atención mientras Tomás describía nuestra última iniciativa, haciendo sugerencias basadas en su experiencia como gerente de proyectos. «Deberías venir a nuestra próxima reunión de planeación», propuso Catalina. «Nos vendría bien alguien con tus habilidades organizativas». Miguel me miró, buscando mi opinión. «Es una buena idea», asentí. «Si te interesa». Al caer la tarde y comenzar a irse los invitados, me encontré sola en el patio con el diario de Arturo sobre las piernas. La carta que Miguel me había dado seguía sin abrir a un lado. El jardín estaba en silencio. Solo se oían a lo lejos los ruidos del personal, recogiendo y a Beatriz organizando a los voluntarios. Abrí el sobre con cuidado, desplegando las páginas con la inconfundible letra de Arturo. «Mi querida Isabel», comenzaba. «Si estás leyendo esto ya no estoy aquí, pero mi amor por ti permanece. Mi mayor deseo es que tú y Miguel honren lo que realmente importa. No las casas ni las inversiones que acumulamos, sino la integridad con la que vivan». Las lágrimas me nublaban la vista, pero seguí leyendo las palabras finales de Arturo, sus esperanzas para nosotros, su fe en mi fortaleza. En el último párrafo escribió: «Recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para sostenerte firme en tu verdad, para crear una vida que refleje tus valores y no las expectativas de los demás». Cerré la carta mientras el sol poniente alargaba las sombras en el jardín. Arturo tenía razón, como casi siempre. No era tarde. No a los 79, cuando por fin me defendí. Tampoco a los 82, al ayudar a otros a hacer lo mismo. «Mamá». Miguel apareció en la puerta del patio. «¿Necesitas ayuda con estas últimas mesas?». «Eso estaría bien», respondí, guardando la carta en el diario y levantándome para acompañar a mi hijo. Mientras trabajábamos juntos en un silencio cómodo, pensé en el largo camino que nos había traído hasta aquí. La traición y el dolor, claro, pero también la claridad y el propósito que nacieron de todo eso. Pensé en la casa colonial, ahora restaurada con cariño por sus nuevos dueños, quienes habían vuelto a instalar vitrales antiguos parecidos a los originales. Pensé en Valeria, que según Catalina, trabajaba en un resort en Arizona, todavía buscando atajos hacia una seguridad que no termina de llegar. Pero sobre todo, pensaba en las palabras que ahora comparto con cada adulto mayor que llega a nuestra organización buscando apoyo. La vida es demasiado larga para cargar con rencores y demasiado corta para desperdiciarla en personas que no valoran tu existencia. Me tomó 82 años comprender esa verdad en toda su profundidad. Pero como diría Arturo, más vale tarde que nunca. Y ahora te pregunto, si tú fueras yo, si hubieras pasado por todo esto, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado callada? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías reclamado lo que era tuyo? ¿O simplemente habrías seguido adelante? Déjame tu respuesta, porque tu voz también importa. Porque las mujeres como nosotras merecemos ser escuchadas. Porque a veces, para escribir el siguiente capítulo, solo hace falta el valor de cerrar el anterior. Y mientras tanto, te dejo en esta pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por mirar hasta el final.